Muy buenas tardes, amigos televidentes de este espacio de Frente a la Verdad, como cada domingo. El toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Señores, está con nosotros un invitado especial, Yotin Curi, hijo. Yotin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muy contento de estar aquí. Francis Javier. Pero claro, otro ¿Cómo está? amigo. Yo conocí a su padre porque yo trabajaba en Radio Cristal, que era de Bienvenido Rodríguez. Ah, ya. Claro, Y él era el abogado de Bienvenido Rodríguez. Exactamente, Entonces, así es. al señor Curi lo veía yo muchas veces dándole asesoramiento legal a Bienvenido Rodríguez, que es el dueño de la Z. Ya. Un saludo para Bienvenido. Yotin ha sido un gran amigo nuestro desde hace mucho tiempo. Así es. Caminamos juntos en el Mirador y tenemos una buena relación Cierto, de amistad con su esposa y sus hijos. Así es. Me agrada que esté aquí en este espacio de Frente a la Verdad. Tú estuviste una vez aquí, ¿verdad? ¿Fue la primera vez? Creo que es la primera vez. Ah, la primera vez. Para que tú veas, Salaga. en casa de Herrero, asador de palo. Sí, Nosotros que siempre nos juntamos. Así es. Sí. Nada más venido dos veces. Tantas veces. Sí. Yotin, te invitamos para, como tú estuviste en el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Sí. Varios años. Sí. Y sabe las intríngulis de la Constitución y las reformas fiscales y todas las reformas constitucionales, en fin, lo que está haciendo el gobierno y se está hablando de reforma. Nosotros hemos visto que el presidente ha querido que lo llamen después que él salga de cumplir sus 8 años de gobierno, que lo recuerde como el presidente transformador, según dice él. Entonces nosotros este domingo que nos halaga, un domingo caluroso, queremos preguntarte con relación a la reforma Constitucional. no. Fiscal. ¿Con cuál vamos primero? Vámonos primero con la reforma fiscal. La fiscal. La fiscal. Hemos visto de que el presidente se ha desprendido, un presidente con todos los poderes, un presidente que tiene el poder judicial, el poder ejecutivo, los síndicos, o sea, tiene una amalgama de poder que puede transformar todo lo que él quiera. Entonces, hemos visto un presidente que se ha habido 3 frentes importantes, que es primero el frente de remodelar, reformar algunas instituciones. Oye bien. Segundo, reformar la Constitución de la República para él nunca jamás volver a ser presidente, que ya está aprobado. Y tercero, un presidente que quiere una reforma fiscal que anhelaba el pueblo dominicano desde hace mucho tiempo, aunque es muy dura para nosotros, la clase media y la clase más desposeída de este país, esa reforma. Yo quiero que tú me contestes una y una lo más rápido posible. Vamos primero con la fiscal, ¿no? Efectivamente. Bien. La fiscal, sabemos que el gobierno, el endeudamiento permanente de sucesivos gobiernos ha generado un déficit enorme y hay que pagar. Claro. Porque el que debe o paga o ruega, dice un viejo adagio. Entonces nosotros, efectivamente, estamos abocados a esa reforma. El tema es que quién debe pagarla, es la gran pregunta. Yo entiendo que deberían pagarla los más ricos, gravando los grandes patrimonios, las ganancias de las grandes empresas, en fin, ganancias de capital, en definitiva, que lo paguen quienes más tienen. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Está recurriendo más a la fiscalidad indirecta que a la directa. Y sabemos que los impuestos indirectos son los más injustos porque los pagamos por igual ricos y pobres. Pero, doctor Curi, Vamos a analizarla, espérate. Esto es fríamente, sin tendencia, sin pasiones políticas. Sí, a la política aparte. Política aparte. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser una fiscalidad indirecta, decía mi profesor Diego López Garrido, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que el impuesto más injusto son los impuestos indirectos, porque los pagamos todos por igual cuando se supone, y así está en la Constitución, que quienes deben pagar son las grandes fortunas. Esos son los que tienen que pagar más. Entonces, ¿qué ocurre? Que tal como está concebida la reforma fiscal, quienes salen más afectados son el sector del cine, se está eliminando prácticamente la industria cinematográfica, la clase media sale muy depauperada, el IPI se baja de 9 a 5 millones, en fin. Entonces, a mi modo de ver, no está bien orientada. Eso debe dirigirse hacia los sectores más pudientes, pero ellos
la oligarquía financiera dominicana. Es una percepción tuya, ¿verdad? No, eso está claro, es un análisis del proyecto de reforma fiscal. Y el desmonte de los subsidios a las empresas como la eso está bien. También, esa parte es positiva. A los políticos, a los partidos políticos también. O sea, pero mientras existan barrilitos, gastos enormes en publicidad, botellas a granel en el Estado. Entonces no podemos hablar de una reforma fiscal, señores. Vamos primero a ajustar el gasto público, porque si vamos a coger una reforma para seguir gastando y endeudándonos, no estamos en nada. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en cuestión de los partidos políticos? Que los partidos políticos, valga la redundancia, hay que quitarle dinero, porque tienen mucho dinero. Sí, aquí hay que suprimir el subsidio a los partidos políticos. Porque al final la idea es para que no obtengan dinero fuera, pero lo obtienen fuera por igual. Según el presidente dice que esos recursos que se van a administrar de acuerdo a la reforma fiscal, que es una reforma fiscal integral, son para la construcción y para devolvérselo a la ciudadanía, como los caminos vecinales, el fortalecimiento de la agricultura, el monorriel que va a ser construido aquí en la capital, el tren que va a ser construido de San Cristóbal al aeropuerto, el de San Cristóbal, el del Distrito Nacional, aumentarlo, porque tú sabes que el transporte, hemos tenido problemas con el transporte. Sí. También las inversiones, fortalecer las inversiones extranjeras. ¿Qué te parece? Sí, que en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es, por ejemplo, que hace unos meses un senador depositó un proyecto para exonerar de impuestos los yates de lujo, por ejemplo. Eso es algo inconcebible. Eso no puede. Aquí hay cosas, porque aquí se quiere legislar por sectores. Y hay gente que quiere legislar a favor de las bancas de apuestas, otro a favor de los yates de lujo. En fin, aquí hay que encarar eso de manera seria. Y para eso, yo reitero, hay que reducir las botellas, los barrilitos, los cofrecitos, todo ese tipo de cosas, para que la gente entienda que si vamos a abocarnos a esa reforma es con seriedad, pero no para mantener el mismo ritmo de gasto, sobre todo en publicidad estatal, y seguir con el endeudamiento, porque entonces no estamos en nada. Básicamente, el problema de la reforma fiscal en República Dominicana en este momento, es una reforma ya que se venía debatiendo, programada desde 2015. Desde 2015, sí. Es precisamente el endeudamiento que está pesando demasiado en las finanzas públicas. Eso es verdad. ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? Que si es una reforma para cubrir déficit y gastar más, o debe ser una reforma para cubrir el déficit y gastar menos. Eso es lo último, de cubrir déficit y gastar menos. Sí. Pero si es para cubrir déficit y gastar más, no estamos en nada de lo que estoy diciendo. El problema de nosotros es el endeudamiento externo, pero en eso influye también un derrame de población del vecino país, de haitianos que vienen hacia acá. Nuestras maternidades, costos enormes. El sistema de salud y de educación por igual. Hay más de 700.000 niños haitianos en las escuelas públicas. Eso no es posible. Un país pobre como el nuestro no puede seguir sirviendo de válvula de escape. Pero se acordó mandar al problema haitiano, por Dios. Se acordó de mandar 10.000 semanal. Ojalá se cumpla. Se está cumpliendo. Que se cumpla, pero no de manera coyuntural, para como se hizo cuando se desplegaron los tanques de guerra y los aviones a la frontera. No. Vamos con un plan serio. Que eso sea permanente y metódico y riguroso. O sea, no que se haga con fines de impacto mediático y luego se baje la guardia nuevamente. ¿Qué es lo que pasa siempre? Uno de los problemas básicos de la economía de República Dominicana es el déficit del sector eléctrico. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Anual prácticamente, para darle a los generadores. Y ahora ¿Cómo podemos resolver ese problema? Que es un problema que el presidente de la República no ha enfocado. Bueno, yo te puedo decir, no te puedo decir cómo se resuelve, pero sí te puedo decir cómo no se resuelve. Pasándolo al sector privado como se quiere, así no. Porque lo que se quiere es quebrar
terminar de quebrar el sector eléctrico para venderlo a precio de baja muerta al sector privado, y así este capitalismo rentista de grupos oligárquicos apropiarse de bienes del Estado. Entonces van a poner la luz a como ellos les No, y eso no se puede. Y eso es peligrosísimo. Sí. Imagínense ustedes el sector eléctrico en manos privadas. Cuando esa gente quieran tumbar un gobierno, sencillamente te pagan la luz por 15 días en los barrios. Bueno, ¿Y qué va a pasar aquí? Se van a ver levantamientos populares, eso es muy peligroso. Ya apagaron los semáforos. Pues ya se apagaron los semáforos. Imagínate que te apaguen esos barrios calientes. Se están haciendo. Los grupos privados que no le importa nada. No se están haciendo porque hemos visto que el presidente nombró ahí a una persona que ha estado en los 3 gobiernos y ha sido un hombre que ha manejado sus negocios con el Estado y que le debe al gobierno y no le ha pagado, que es Celso Marazzini. Entonces, una barbaridad. Celso Marazzini dijo que aquí íbamos a llorar lágrimas de sangre con los apagones, porque hay un déficit del sistema eléctrico en cuanto a los transformadores que no habían, y que habló hasta que la administración anterior de Sur hizo lo que le vino en gana, según y entonces lo han puesto ahí. Un hombre que debe dinero y que ha estado en todos los gobiernos y que le vende energía al gobierno. O sea, una contraproducción. Claro, una barbaridad. Entonces, ese caso. Seguimos y otro más. con la reforma constitucional. Vamos con la constitucional. Hemos visto de que el presidente de la República se ha desprendido con un presidente con todos los poderes, y usted, yo sé que usted es miembro de la Fuerza del Pueblo. No, yo no soy miembro de ningún partido. No Nunca en mi vida me he militado en nada. Nunca en mi vida me he inscrito ni en el PLD, ni en el PRM, ni en el PRD, ni en la Fuerza del Pueblo. Tiene una buena relación con el Eso es otra presidente cosa. Fernández, Eso es otra creía. cosa. No, nunca. Pero, o bien, vamos Sí, a pasar. si no, ya hubiese sido diputado, hubiese sido senador. Sí. Hace rato. Con Leonel es fácil tener buenas relaciones. Claro. Él es buen conversador. No, Vamos a dejarlo ahí, miembro. pero yo he visto, lo que quiero decir, he visto el desprendimiento del presidente de la República con todos los poderes que tiene. Entonces, un hombre que no tiene 60, nosotros somos más viejos que él, porque nosotros él tiene como 57 años, Sí. y no llega a 60 años. Así es. Es un tipo joven y ya va a cumplir, tiene 2 meses y pico en el cargo para un periodo de 8 años. Entonces, él quiere que lo recuerden como un presidente transformador, y se ha abocado y se ha abierto 3 frentes: el frente de la reforma de la reforma constitucional, de la reforma fiscal, y también de la reorganización de algunas instituciones públicas. Entonces, hemos visto ya que se aprobó en primera lectura el Poder Judicial, el Poder Legislativo aprobó en primera lectura durante esta semana de que él no va a reelegirse, está fuera de la... O sea, no va a participar en ninguna... O sea, él está... Hay un capítulo que está exento de que el presidente no vaya. Entonces, ¿qué opinión tú mereces a una persona que se ha desprendido con todos los poderes que tiene? Fíjate, él no sabe, te corrijo en el análisis, él no se ha desprendido de nada porque la Constitución actual le impide ser candidato. Pero en la nueva. No, y la actual. Sí, yo sé. Independientemente de la nueva, son 2 periodos y nunca más. O sea, él está impedido en la actual Constitución, independientemente de la modificación que se va a hacer. Por eso no podemos partir de que él se está desprendiendo, porque él realmente no puede ser candidato. Ahora, de que él puede modificarla para volverse, Sí, porque puede. tiene la mayoría. Pero ya- indiscutiblemente pero que que sí. se- oye, Él él puede, tiene el poder de tener- modificarla para ir en el 28 Sí, pero y en el 32 lo si que estoy quiere. diciendo es que Pero se no lo está aprobó, que haciendo. Él se aprobó Pero- durante esta semana, Jotin. Se aprobó durante esta No, semana de que él, pero, escúchame, se aprobó en esta semana Sí, lo sé, un transitorio donde él queda fuera. Él queda fuera ya. Lo sé, y eso, pero independientemente de que se haya aprobado, él tampoco podía ir. O sea, no estamos hablando, podía ir. ¿me están Sí, entendiendo? O sea, para que no pague un error lo que se- en el punto de vista del arranque de razonamiento. Lo que se contemplaba era que él podía tener una figura que le sirviera de puerta giratoria para volver después. Sí, dentro de 2 periodos. Eso sí. O 3 puede periodos. modificarla para volver Sí. en el 28, pero tiene la Pero tiene un mayoría. candado. Supuestamente él dijo que le iba a poner un No, candado. lo que se está hablando es otra cosa, es llevar eso a cláusula pétrea o cláusula de intangibilidad del Ok. artículo 268 de ¿Qué la significa Constitución. eso?
para el pueblo llano. Mira, la cláusula de intangibilidad la tienen algunos países. Nosotros la tenemos desde el año 1907 en cuanto a la forma de gobierno, que debe ser civil, republicano, democrático Sí. y representativo. Eso no se puede cambiar. Eso se puede cambiar. Sí, pero... Porque la cláusula de intangibilidad o pétrea, como le decimos popularmente, puede ser modificada, no es que sean irreformables. Lo que pasa es que el procedimiento es más gravoso. Ok. Pero siempre todo es modificable, todo lo que el hombre hace es susceptible de ser cambiado. Está bien. Bien. Eso es un tema pacífico. No hay problema. Incluso eso arranca en el 1869, cuando decían, ya en el siglo XIX, que el gobierno deberá ser civil, republicano y responsable. Ok. En aquel entonces, estamos hablando del siglo XIX. Bueno, ahora, él quiere llevar el tema de 2 periodos y nunca más a una cláusula de intangibilidad. Y yo les hago a ustedes el siguiente análisis. Vamos a ver las cosas sin pasión política, señores. Ese es un tema pacífico en la sociedad dominicana. No, entonces no puede ser una cláusula de intangibilidad. Ok. ¿Por qué? Arranquemos con la del 66. La del 66 le permitió a Balaguer repostularse, era abierta la reelección. A todo el tiempo que quiso. ¿Crees que cante el pa, como de? Recuerden que del 66 al 94 solamente hubo 3 presidentes en 28 años. Sí. Balaguer, Salvador y don Antonio. Yo les pregunto a ustedes, ¿Salvador y don Antonio se les ocurrió repostularse? No. No, porque no creían en eso, No. porque el principio del PRD Había un siempre principio era la reelección. La Peña Gómez. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente es un tema de reforma constitucional, sino de convicción personal. Ok. Pasamos al 94. Estamos de acuerdo contigo. ¿Verdad? Vamos hasta ahí. Vamos a verlo fríamente. Olvidémonos de política y de simpatía y ese tipo de cosas. Entramos al 94. Ahí se consigna un periodo intermedio. Por eso en el 2000 Leonel no se repostula. Va Danilo, quien pierde las elecciones, ante Hipólito Mejía. O sea, había que dejar transcurrir un periodo para volver. En el 2002, Hipólito Mejía la modifica. 2 periodos consecutivos, pero pierde la reelección. Esa modificación la aprovechó el doctor Fernández, que llegó hasta el 12. En la modificación del 10, había que dejar un periodo intermedio también. Pero Danilo la modifica en el 15 para repostularse de manera consecutiva. Pero ¿y el pacto de la Repostularse. azules? Entonces, fíjense ustedes que hemos tenido, vamos a terminar con el análisis, olvídense de pacto, eso son cuestiones políticas. Mira, hemos tenido reelección indefinida, con un periodo intermedio y 2 periodos y nunca más. Entonces, eso es del 66 hacia acá. Quiere decir que no es un tema pacífico en la sociedad dominicana. Por tanto, no puede ser cláusula de intangibilidad como se está haciendo en la reforma constitucional de ahora. Vamos con análisis, no con tema de que yo creo, que yo pienso. Entonces, siendo así las cosas, si el pueblo dominicano es partidario de 2 periodos y nunca más, entonces Balaguer no hubiese sido 5 veces presidente. Si el pueblo dominicano fuese contrario a la reelección, ni Leonel, ni Danilo, ni el mismo Luis Abinader, ninguno, y pues, no, Hipólito no se llegó a reelegir. Sí, ¿cómo que no? Sí, pero no ganó. No ganó. O sea, pero no ganó, a eso me refiero. No ganó. Pero fíjense, estamos hablando de 3 que han ganado la reelección. Y Hipólito modificó. Entonces quiere decir que el pueblo dominicano no está claro. Y por eso yo digo, hay que hacer un referendo sobre el tema de la reelección, porque no es pacífico. La sociedad está dividida. Tú estás con la misma corriente que está Leonel Fernández. No es Leonel Fernández, volvemos al mismo, saca la política. Vamos al tema sociológico del pueblo dominicano. Un referendo. Es que tiene Pero que ser, ya no hay tiempo, porque no es pacífico, pero señores. ya no hay tiempo, Los hechos son hechos. no hay Yo estoy de tiempo. acuerdo con la figura del referéndum. Claro, es más Al democrático. Pero, al dominicano. pero no hay tiempo porque ya está ahí todo. No, claro que hay tiempo. El presidente puede, después que se haga la reforma, convocar un referendo. Y si lo ratifican, magnífico. Ok, perfecto. Ya es pétreo. Vamos a una pausa. En breve volvemos en este espacio de Frente a la Verdad, que estamos conversando con el abogado constitucionalista Yoti Curi Hijo y nuestro amigo Francis Javier.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19.000 billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con recursos externos. Cerca de 2.000 kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo, hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Bien, estamos aquí de nuevo en este espacio de Frente a la Verdad, no sin antes decirle que estamos conversando con una figura eminente de lo político y lo constitucional, un abogado experto en temas trascendentales en el orden constitucional, valga la redundancia, nuestro amigo Yoti. Yoti, se nos quedó en el tintero ahorita con relación a lo que tú decías del referendo. El presidente Leonel Fernández ha abogado por eso y otros sectores de la vida nacional, y Francia ha corroborado contigo que le gusta el referendo. Y tú me dijiste a mí que, yo te dije a ti que ya no había tiempo porque el presidente ya había introducido al Poder Legislativo la modificación de la Constitución de la República y ya se habían aprobado parte de ellas, como la no reelección del presidente de la República, el candado, en fin. Pero tú me dices a mí que sí que se puede. Vamos a ver. Bien, fíjate, claro que sí. Lo que manda la Constitución es que una vez aprobada la reforma, sea ratificada por un referendo. Punto. Y todo nítido, pero no se quiere hacer el referendo, no sabemos por qué. Pero siempre hay tiempo. Además, todo lo que se haga en el título 14, porque estamos dentro del título 14, el 268, dicen algunos colegas, no hay que hacer referendo porque lo que se está haciendo es una simple adición. O sea, no estamos modificando asuntos de quórum, ni de plazo, ni nada de eso. En tal virtud, dicen ellos, no hay que hacer referendo. Y yo ahora a ustedes les digo lo siguiente. Si yo a mi casa le añado una habitación o amplío la cocina, no la estoy modificando. Sí. Entonces, eso le responde a la pregunta y desmiente el argumento de esos colegas que dicen que no hay que hacer referendo. Entonces, pero además hay que hacerlo, no solamente porque estamos modificando el 268, sino porque todo lo que esté bajo ese título conlleva referendo. Así sea una coma que tú le pongas y modifique el sentido, cualquier sentido de conceptual. Pero más todavía, impacta el sufragio pasivo, que es un derecho fundamental, también una razón adicional para ir a referendo. O sea, como quiera que tú lo mires, tiene que ir a referendo, pero lo van a hacer sin eso. ¿Qué ha dicho el presidente del referendo? Se han llevado de estos colegas que reitero que dicen que una añadidura no es una modificación. Y yo les pongo el ejemplo de la casa. Si yo le hago una habitación adicional, es una modificación. Pero eso es lo mismo que llevado al artículo, cuando tú le añades un párrafo, que es lo que se está haciendo, trasladando un párrafo a otro. Bien.
Pero hay otro tema. Ok, la vamos a hacer sin referendo. ¿Qué significa eso, señores? Que un presidente mañana que venga, que tenga la mayoría que él tiene, el actual, va a quitar eso sin hacer referendo. ¿Por qué? Por el principio de paralelismo de formas. El principio de paralelismo de formas es que de la misma manera que tú creas algo, de esa misma manera tú lo deshaces, con el mismo procedimiento y ante el mismo órgano. Dice el maestro Pérez Royo que en el Estado constitucional el paralelismo de forma es lo que hace, le da esencia al Estado constitucional y lo diferencia de un simple amontonamiento de normas. Oigan bien, entonces sí, vamos a incorporarla sin referendo, magnífico. Cuando venga otro presidente en unos años con mayoría congresual, también lo va a quitar sin referendo. Entonces no es pétrea, no es pétrea, a eso me refiero. ¿Qué significa el candado entonces? El candado no es tal, porque al no haber referendo, se va a quitar de la misma manera que se está incorporando ahora. Si hay referendo el candado. Claro, porque la diferencia entre una cláusula de intangibilidad, o el candado, como le quieran llamar, y otra cláusula común y corriente normal, es que es más agravado, más difícil. Pues entonces hay una vaina más difícil reformarla. ¿Y cuál es esa dificultad? La consulta popular. ¿Hay una vaina por abajo entonces? No. Usted lo hace así se lo van a quitar mañana y no van a poder alegar que hay que hacer referendo. Entonces el candado no es tal. ¿Por qué? Porque usted no está cumpliendo con el tema con el asunto, con la exigencia del referendo para incorporar el tema de petrificar la reelección. ¿Me estás entendiendo? De la misma manera que tú lo colocas, de esa misma manera sí lo quitas para que me entiendan. Una pregunta que te quiero hacer, quizás sea un poco tonta, ¿no? Si esa modificación que el presidente se impone, ¿no? Y que no puede ir, ¿no es una violación a un derecho fundamental? No, porque el tema... Porque, por ejemplo, porque el hecho de decir de consignar en un artículo de la Constitución, no, que después de 2 periodos tú no vas. Aunque tú lo hayas hecho bien, aunque el pueblo quiera que tú vuelvas otra vez. No es una violación. Eso no viola tu derecho. No, para nada, porque fíjate, en muchos países, como por ejemplo México, es un solo periodo, 6 años y ya. Sí. Estados Unidos, 2 periodos y se acabó. Todo depende del modelo de cada país. Okay. Nosotros lo que pasa es que al no tener claro, porque los hemos tenido todos y no nos ponemos de acuerdo, ahora lo queremos petrificar. Okay. Y yo digo, petrifiquémoslo, pero hagámoslo bien, hagámoslo con el referendo. Una pregunta. Ese es el verdadero candado. Ese es el verdadero candado, ya entendiste. La Constitución de la República de los Estados Unidos tiene un candado definitivo, nadie puede modificar. Sí, porque la redacción es diferente. En Estados Unidos dice, ninguna persona podrá ocupar el cargo de la presidencia más de 2 veces. O sea, está redactado con esas palabras. Ok, aquí debe de redactarse así y no se ha redactado. No, aquí dice 2 periodos y nunca más. Es lo mismo, pero con otra redacción. El presidente Leonel Fernández se destapó diciendo que el presidente Luis Abinader hubiese violado la Constitución de la República con él mismo llevar al Poder Legislativo la reducción de los diputados. ¿Es verdad eso? Mira, el tema de la reducción de los diputados es un tema también controvertido. Te explico por qué. En el siglo XIX, durante muchos años, tuvimos el unicameralismo, era una cámara, ¿sí? En 1800 y tanto. Luego, en el 1900, no te preciso la fecha, el bicameralismo, imitando el sistema norteamericano. ¿Qué ocurre? En cuanto a los senadores, es territorial. Un senador por provincia, no hay problema. Pero en cuanto a la Cámara de Diputados, es proporcional con el crecimiento poblacional. Lo que se quiere es reducir. Yo digo que ahí no es bueno colocar un numerus clausus, es decir, un número cerrado, como se quiere. Lo ideal es poner un mínimo. El máximo, congelarlo. Es lo más recomendable. Ahora, ok, tú las reduces, pero aumenta los diputados nacionales, estás en lo mismo. Entonces no ha violado la Constitución. No viola. Otra pregunta. No viola, pero no tampoco conlleva un ahorro sustancial de recursos. Otra pregunta. La fiebre no está en la sábana. Mira, durante esta semana vimos a una diputada de Santiago
que quiso hacerse la graciosa con el presidente de la República. O sea que tenemos un tema en La Vega, con el tema de este muchacho, ¿cómo se llama? Ah, sí, Del ministro de deporte. De deporte. De deporte, que sí, era el alcalde. Franklin Cruz Sí. de La Vega. Entonces ella quiso congraciarse con el presidente, haciendo una solicitud a que se modificara la Constitución de la República para que el presidente pudiera nombrar el síndico, que no hay síndico en La Vega, por decreto. Y ahí hubo una trifulca entre varios diputados de la oposición, y ahí se armó la de quítate, nos vamos. Inclusive el presidente del Senado la llamó la atención para que desistiera de eso. Correcto. Tuvo muy mal hecho por de parte de ella. Claro que sí. El presidente no tiene potestad para nombrar a ningún síndico. No, actualmente no. Tiene que ser Le fue por el suprimida voto, la Constitución por el del voto día, directo. por el voto, con elecciones complementarias. Es lo que manda, ¿verdad? Porque recuérdate que en el 2010 cambiamos del modelo de democracia representativa por Kelvin democracia Cruz es el participativa. Entonces lo que procede son unas elecciones complementarias. Pero ahora se quiere modificar para acomodar la situación al mandatario de turno. ¿Y a qué tú crees que una reforma constitucional no es para acomodar a nadie? ¿A qué tú crees que vino? No. ¿A qué tú crees que trajo el presidente por la greña, ese muchacho, que es un brillante? Un error, está bien, pero un error, porque mira el problema que se ha generado ahora con la sustitución. Pero se supone que el presidente, el tema, exactamente. Se supone que el presidente tiene un asesor legal que le dice que ese tipo de cosas no se puede. Debieron haber ¿qué hay? Hay una surrapa por debajo. Eso ha provocado algo. Sí. Entonces, él es una persona sumamente, tiene un control con los síndicos a nivel de poblacional, porque como fue alcalde en 3 ocasiones y él fue uno de los más votados. Creo que nunca en la historia nunca hubiese sido un síndico votado con un 82% ahí en La Vega. Imagínate. O sea que tuvo un desempeño muy bueno. Sí. Jotin, por otra parte, ¿cómo tú ves la situación de los agiotistas en el país en cuanto a la reforma tributaria que tiene el gobierno, que han subido los artículos de primera necesidad exorbitantemente, claro. por las nubes, tú vas a los supermercados y es una cosa terrible. O sea, la reforma, algunos empresarios han subido y algunos agiotistas comerciantes han subido de precio los artículos de primera necesidad. ¿Para qué? Para cuando se modifique se apruebe la reforma fiscal. La reforma fiscal, los artículos queden arriba. Ah, no, eso viene, Kikín, eso es inexorable, ya está. Toda la reforma fiscal. ¿No tiene el gobierno un control para eso? No, es muy difícil. Es inflacionaria, todas son inflacionarias. Pero eso no falta. Porque ¿qué hacen los comerciantes? Que le transfieren los costos a los consumidores. Pero eso no le favorece a la clase más desposeída. Claro, por eso te digo. ¿Por qué el presidente no tiene un control para eso? Es que no puede, porque el presidente no puede controlar ese tipo de cosas. ¿Industria y comercio? No, eso no se No, eso no. La economía opera en márgenes de libertad. El gobierno lo que puede activar, eso le haría mucho daño político. Ampliar la base de los programas sociales, por ejemplo, está hablando de dar 2.000 pesos más, 2.000 pesos. Eso sí. Pero mira, a la clase necesitada, un subsidio. Sí. Lo de la fusión de las instituciones, ¿cómo tú lo ves como funcional al Ministerio de Educación con el Ministerio de la MESID, Ciencia y Tecnología? O sea, ¿cómo tú has visto eso funcionar en otras instituciones? ¿Está lo correcto el presidente? Mira, en algunos casos sí, en otros no. Eso debe sopesarse bien. Porque tú fusionar instituciones sin un previo estudio, eso puede generar, primero, mucho desempleo va a generar, porque al tú fusionar vas a tener que despedir, cancelar un montón de gente de la nómina, y eso tú sabes que genera problemas sociales, el desempleo. Eso hay que ver caso por caso. En algunos casos será prudente, en otros será improcedente, pero yo lo que veo es que se está actuando con mucha premura y con cierto nivel de improvisación que puede ser más mal, que hacerle más daño que bien al actual mandatario. Yo creo que eso exige, si van a fusionar, estudios previos, análisis
ver los detalles de esas cosas, porque recuérdate lo que se dice popularmente, el diablo está en los detalles. Mira, Óyeme, sí. hay que cuidar los detalles. Siguiendo con ese orden, tú sabes que el CEA lo han eliminado, aparentemente. Los funcionarios con bien nacional. No, pero eso todavía no se ha podido completar. No y se ha eso completado. hace 4 años que comenzó. Así mismo, así Porque mismo. hay una serie Eso de no es leyes, sencillo. hay una serie de leyes que hay que modificar. Que es el director del bien nacional y director del CEA. O sea, Sí. ha funcionado. Hay que modificar una serie de leyes, Exacto, pero están en ese proceso ahora. eso debe en ese de- proceso ahora. Y son 4 años que... Para eso hay que hacer estudios y actuar de manera, y hacerlo de manera gradual, no de manera así precipitada. Yo veo que todas las reformas se están haciendo de manera muy rápida. Pero esa fusión del MESIP y el Ministerio de Educación ha sido muy cuestionada. Muy cuestionada, Son sí. instituciones totalmente Diferentes, diferentes. Oye, diferentes. si el Ministerio de Educación no ha podido dar el desayuno y el almuerzo, Exactamente. que hay una institución, el INAVIE, Sí. entonces mucho menos va a poder Claro. tener esa responsabilidad del MESIP arriba. Por eso Claro. te digo que eso debe analizarse de Yo manera quiero muy serena. compartir con ustedes un video que el presidente Danilo Medina dijo en el 2012. Adelante, señor director. Nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit. Yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar si nosotros no cortamos. Desde hacía tiempo venía debatiéndose en el país la necesidad de suscribir un pacto fiscal que estuviese dirigido a la realización de una reforma fiscal integral. ¿De dónde se extrae la peregrina tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude fiscal? Durante 10 años se implementaron 9 reformas fiscales y la presión tributaria con respecto al Producto Interno Bruto quedó prácticamente estancada. Ahí ustedes vieron el comentario que hizo Danilo Medina en el 2012, que estaba de acuerdo con la reforma constitucional, y también Leonel Fernández lo dijo también. Yoti, los candados. Vamos a hablar sobre los candados políticos. No, vamos a hablar de los económicos. Yo leí hace unos 2 o 3 meses en el Listín Diario un artículo muy interesante del economista Hugo Giuliani, donde él le pedía al presidente Abinader: no olvide los candados económicos. ¿Cuáles son los candados económicos? Vamos a ver. Límite al endeudamiento externo, límite al gasto público, límite al déficit fiscal, a la emisión de inorgánicos. Y ustedes dirán, ¿y por qué eso? Eso viene de la Unión Europea. Alemania, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, que es la locomotora de los países europeos, les exigió a los demás países modificar sus constituciones para evitar déficit presupuestarios fueran mayores del 3%. Por eso la Constitución española del 78 solamente ha sido modificada 2 veces. Una, para consignar esa cláusula de que no puede haber un déficit superior al 3%, y otra para incorporar el sufragio pasivo para los extranjeros. 2 veces en casi 50 años. Y aquí nosotros la modificamos todos los días, cada 4 años. Entonces, fíjate la diferencia entre los países organizados y los países subdesarrollados. Pero bueno, entonces los candados económicos son eso: mantener disciplina en el gasto público y en el endeudamiento externo. ¿El presidente es un economista? Sí, pero no ha mantenido ni el actual ni los anteriores, porque no estamos hablando únicamente del presidente actual. Yo entiendo. La disciplina en cuanto al endeudamiento. Llevamos una carrera de endeudamiento alocada que compromete nuestra soberanía, porque muchos de esos préstamos vienen sujetos a que aceptemos una mayor carga de inmigrantes. Y eso es muy peligroso, porque perdemos soberanía. La soberanía entra, señores, por lo económico, entra por el bolsillo. Hay un pasaje en la novela de Thomas Mann, La montaña mágica, donde Hans Castor, que es el personaje principal, le pregunta al maestro Centennial: ¿cuándo un hombre es realmente independiente? El maestro le dice: ¿cuándo lo es económico? Claro. Lo mismo los países, la independencia, por eso les digo. Entonces nosotros, para mantener esa independencia, tenemos que tener mayor austeridad y mayor disciplina. Yo en eso creo, en los judíos y en los alemanes. Austeridad. No podemos gastar como país rico
cuando no lo somos. No podemos gastar más de lo que ingresamos, porque siempre vamos a vivir. Es lo mismo que un principio que la economía doméstica. Si tú gastas más de lo que tú ganas, vas a terminar quebrado. Y eso es lo que nos está pasando. Lo que decía Balaguer era austero. Era un país rico, era austero. mal administrado. Sí. Mira, yo lo que creo que estos últimos gobiernos, ¿verdad? Han practicado un populismo económico. Correcto. Sí. Un presupuesto cada vez más grande, pero deficitario. Entonces yo siempre he dicho, pero ¿cómo es posible, verdad? Que tú tengas cada año un presupuesto mucho más grande, pero en base a deuda. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros los dominicanos, que exigirle a las autoridades, que si tú no puedes gastar tanto dinero, pues no lo gastes. Porque quieren exhibir una fortaleza económica que en el fondo no tenemos. Vivimos de apariencia. De apariencia. Ese es el tema. Así entonces, ahí es que está el tema. Esos son los candados, pero eso no se está discutiendo, Kikín, en esta reforma. No, por el tema de la reelección, que si es Petro, que si... Ese no es el problema nuestro. Vamos a los temas económicos. Como decía Hugo Guiliani en ese artículo. Una pregunta muy fundamental, que tú eres un hombre inteligente en ese sentido. ¿Quién debería de nombrar el Procurador General de la República? Mira, el tema del Procurador... Porque tú sabes que Peña Gómez fue que hizo Peña Gómez fue que sugirió dividir los poderes del Estado. Dividir los poderes del Estado municipal en las divisiones. El ayuntamiento cuando aquel tranque se dio. El poder municipal, crear el poder municipal. Y también el Consejo Nacional de la Magistratura fue quien lo creó, fue el presidente perdón. Eso fue en el 94. Peña Gómez. El Pacto por la Democracia. Efectivamente, Peña Gómez fue quien creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, hay un impasse, porque el presidente ha reiterado, y en varias ocasiones, de que aquí hay un Ministerio Público independiente. Entonces, hay un impasse en el quién es que va si el Poder Ejecutivo o el Consejo Nacional de la Magistratura, a escoger el Procurador General de la República, para que no pase lo que ha pasado en otros países durante 2 años, que lo cogieron. En Perú hubo un problema, usted se recuerda, ¿verdad? Hubo un problema que lo cogieron en Guatemala también. En Guatemala yo les voy a explicar. Miren, ese es el tema del procurador. Es un arma de doble filo. Sí. Un arma de doble filo. Sí. Eso genera. Te quitan al presidente de la República. Exactamente. Te lo trancan. En Perú eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, te has adelantado lo que te iba a decir. Sí. Mira, caso de Guatemala, tú lo acabas de decir. Claro. Que sea totalmente independiente. No, el presidente es que tiene, como en la mayoría de los países, que nombrar, y debe ser un funcionario de libre remoción, como lo es actualmente. ¿Es el presidente? Claro. Es que la independencia no depende del mecanismo de designación, depende de la voluntad política del gobernante de turno y de la integridad de quien ocupe el cargo. El mejor ejemplo es actualmente doña Miriam Germán. Sí. No es una compañera de partido. No, ni del comité político, ni del comité central. Es afín al partido. Aunque sea. Porque ella estuvo en contra de está bien, pero es una persona íntegra. En contra de Danilo Medina. Pero normalmente quien ocupa ese cargo es un compañero de partido o un miembro de la organización que gobierna. Sí, la organización los gobiernos del PLD, encabezado por Leonel Fernández y Danilo Medina, bueno, todavía Henry, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo fue Marianito Germán, que de allá de mi pueblo, de La Tarana, y era un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, puesto por Leonel Fernández. Y también que tenemos ahí, Henry, ¿cómo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Sí. Henry Molina es un dirigente del partido, era un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que se quiere evitar, precisamente, ¿verdad? Eso es lo que se quiere evitar. Pero vamos al tema. La independencia no tiene que ver ni con la inamovilidad ni con el mecanismo de designación. Mi amigo Radamés Jiménez también. Exacto, pero estamos hablando de políticos, ¿no? Y lo que se quiere evitar es que sean políticos. Eso depende de la voluntad política del presidente. Que lo escoja el Consejo, ese no es el problema. Óyeme, si lo ponemos inamovible por 2 años, ¿cuál es el riesgo? Que se quiera comportar de manera simpática para que lo ponchar tarjeta y lo confirmen por los 2 años siguientes.
4 años, entonces se coloca por encima del presidente, como pasó en Guatemala. Viene un problema de gobernabilidad. ¿Y cuál es la única manera de tú destituir a un procurador designado bajo ese esquema? Mediante un juicio político. Y eso es difícil. Y eso es difícil. Entonces aquí podríamos crear un problema de ingobernabilidad con ese tema, de manera que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Ojo con ese tema, eso no es tan sencillo como lo están planteando. Mira, esto de unificar, de unificar las elecciones, eso... Mira, eso la está Junta... aprobado ya está aprobado. Está aprobado, pero la Junta dijo que eso iba a traer problemas, que había que comprar nuevos equipos, contratar nuevos personal, volver a enseñar a la gente a votar. Ese es el tema. El conteo se va a dar 2 días después. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿Y tú sabes que eso fue Peña Gómez que lo modificó? Es más complejo. Primero era el problema del arrastre. Sí. Ahora se separaron los niveles. Ahora lo volvemos a unificar, pero por Dios, ¿qué es lo que queremos? Pero está aprobado. Está aprobado, pero eso va a generar problemas. La no Junta lo dijo, fue la Junta y no fui yo. Eso no dice que habrá un ahorro económico para Yo no creo. Yo no creo. Pero hay algo fundamental. Fue Peña Gómez que, hablando de la separación de poderes, Peña Gómez fue que sugirió eso. ¿Se recuerdan que en algunos países hay elecciones separadas? Claro. Tanto y eso también, estaba funcionando bien. Estaba funcionando bien. Entonces, si está funcionando bien, ¿para qué vamos a modificarlo? No me digas. Eso es generar trastorno. Dio una información en cuanto a eso. Sí, claro. Sí, se va a tener que comprar nuevos equipos. Volver a una... Y el resultado se va a dar 2 días después. Ya tú sabes lo que eso supone. Un trastorno total. Es problemático entonces. Cuando las cosas están funcionando bien. Y ya está aprobado. Y ya está aprobado. Y eso, pero es para el 2032, creo. Aunque sea para el 2032, pero ya tú sabes que eso... Entonces, yo digo, ¿cómo tú ves la traumático. Situación política de nuestro país? Aparte de eso, ya que tenemos un presidente que cumplió 4 años, hizo una gestión, diríamos que aceptable, ¿verdad? Y ahora tiene 3 meses en su nueva repostulación el presidente Luis Abinader. ¿Cómo tú lo consideras, el presidente Luis Abinader? Un hombre sumamente economista, ha querido hacer del poder legislativo, del poder judicial, que se cumpla la ley. Mira el problema del caso que tenemos últimamente, el problema que él dijo que van a caer presos, caiga quien caiga, contra la corrupción, que quiere salir por ahí sin ningún tipo de inconveniente judicial. Bueno, yo lo que te puedo decir es que estos 4 años van a ser muy difíciles. Ya comienza a verse con el tema de la reforma fiscal, los problemas que se van a suscitar, porque, reitero, la más afectada va a ser la clase media. Los pobres no pueden pagar porque no tienen recursos, y los más ricos, que son los que deberían pagar, siempre se salen con la suya, porque transfieren los costos a los consumidores. Pero, entonces, por eso te digo, la reforma tiene algunos puntos bien positivos, pero tiene otros muy negativos, que es son los impuestos indirectos. Eso de ampliar la base del ITEBI, reducir el tema de la industria, los incentivos a la industria cinematográfica. El anticipo. Bueno, que el anticipo, mire, lo van a quitar. Todos los presidentes, todos, incluyendo el actual, en campaña dicen que lo van a eliminar, pero cuando lleguen al poder no lo eliminan, porque le genera 8.000 millones de pesos mensuales al Estado Dominicano. Entonces, qué bien el anticipo, deberían quitarlo, porque es una barbaridad. Y que van a cambiar el nombre de el ITEBI por el IVA. Por IVA. Es lo mismo. Bueno, eso es algo, un eufemismo. El nombre es lo de menos, es lo duro, el tablazo que le va a dar a la población. IVA o ITEBI. En la medida que el presidente vaya avanzando en su periodo como gobernante, en esa misma medida no se va a ir debilitando. Sí, naturalmente. Estos 4 años van a ser muy duros. Y gente que está a su lado ahí buscando otros cobijos. En un país donde las polillas palaciegas viven todo el tiempo buscando dónde meterse. Así es. Pero hay que destacar. Y sobre todo donde hay tantos aspirantes ahora que se han destapado, todos quieren ser presidentes. Vamos a ver qué sucede. Hay que destacar de que el presidente creo que tiene un buen asesor.
y lo ha hecho lo correcto, porque ha comenzado, o sea, son 3 frentes que se abrió, lo que yo dije ahorita, el frente de la reforma constitucional, el frente de la reforma fiscal y el frente de la fusión de algunas instituciones. Y él lo está haciendo 3 meses después que cogió este nuevo periodo. Al pueblo dominicano se le olvidan las cosas. Al pueblo dominicano se le olvidan las cosas, reitero, porque en 3 años, que vamos a estar aquí con Dios por delante vivo nosotros 3, vamos a ver de que eso se va a olvidar. Sí, pero va a generar un impacto muy duro. Ahora, sectores no de importa. la población. Esas reformas regularmente tienen un año difícil, pero después ya la cosa se estabiliza. Efectivamente. Yo recuerdo cuando Balaguer hizo la reforma fiscal, que fue una cosa impactante, pero después la economía se Sí, la estabilizó. cosa se estabiliza. Y cuando tú veas que ya que se está haciendo el metro de San Cristóbal, Santo Domingo, el metro de Boca Chica, Santo Domingo, el monorriel aquí en la capital, ya eso se va a olvidar y vienen y se hagan otras cosas. Entonces, a la debilidad de la oposición, hay que destacar que la oposición ahora mismo está muy débil. Se le están yendo mucha gente al Partido de la Liberación Dominicana, se le han ido alguna gente al Partido de la Fuerza del Pueblo. En fin, hemos visto de que la oposición le ha hecho valga la redundancia, una oposición férrea al gobierno, como debe de hacerse. Porque en la campaña fue una oposición de Payo y Mantel, muy tibia. Inclusive se dijo que había un pacto, el pacto de los mogotes, Muy donde el tibia. presidente Danilo Medina había hecho un pacto con Hipólito Mejía en los mogotes y que se ratificó en una funeraria cuando murió la mamá de Tepito Clemontá, que el presidente, que no fue un encuentro fortuito entre el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader, y dice que ahí se ratificó el pacto de los mogotes, donde todavía no hay un preso político, no hay un preso de corrupción del gobierno de Danilo Medina. Y debiera ¿Tú te entendías lo que te estoy diciendo? claro, Estoy diciendo lo debiera, correcto. porque hubo mucha corrupción, muchísima corrupción. ¿Y a dónde está Alexis Medina? Bien, gracias, bebiendo Moé, ¿verdad? En todos los cuartos de gobiernos lo ha nosotros. habido, óyeme, terrible, mucha corrupción, y es una pena. Yo quiero que sí. tú le digas algo a la población con relación al pacto fiscal, ahora hay un llamado al pueblo dominicano. Bueno, esperar a ver qué sucede y obviamente estar pendiente y que todos los sectores se expresen, porque reitero, la reforma fiscal al final no sabemos cómo va a quedar, todavía lo que se está discutiendo es un proyecto. Yo entiendo que debe revisarse algunos puntos, como el tema de la industria cinematográfica, que tiene un efecto multiplicador en la economía. Quitar esos incentivos no me parece que sea es una buena medida. Hay demasiado rico ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, es para impulsarla. Yo lo que quiero es que le quiten los impuestos no, sino los subsidios a las empresas del Estado. Eso no, a la eso sí. Barrigol, No, y al sector turístico, a la Barrigol, eso sí. A las empresas que ya no la necesitan porque ya no tienen que andar con muletas. Y también, al principio sí, y también, pero ya pueden caminar solo. A esas empresas del Censo Barracini que venden energía carísima, entonces no están ganando ahí. Terrible. Entonces, lamentablemente, nosotros entendemos de que es algo muy inusual en cuanto a eso. Bueno. ¿Qué te pareció el programa? Aquí, Muy bien, muy amigos. contento con ustedes. Temas interesantes, así es. Yo quiero que tú te despidas de este pueblo ahí, un pueblo que te está viendo ahí en esta tarde muy calurosa. Bueno, que te en este su espacio de Frente a la Verdad. ¿Tú sabes que este es el programa que ven las personas influyentes como ustedes? Claro que sí, no, estar pendientes y sobre todo con el tema de las repatriaciones, porque el país no puede seguir soportando las cargas del vecino país. Tenemos que estar pendientes y vigilantes y presionar a las autoridades para que eso sea un plan permanente y continuo. ¿Así? No, eso hoy en ese mismo orden, esta reforma que está sometido el Estado Dominicano, ¿verdad? La constitucional, también esta reforma tributaria, debe ser en favor del pueblo, porque al final es con seres humanos que estamos bregando y ese debe ser la meta de un gobierno, de los políticos, favorecer a la sociedad. Así es, señor, hemos llegado al final de este su espacio de Frente a la Verdad. No sin antes decirle que el próximo domingo estaremos con ustedes, dándole todas las informaciones importantes. Buenas tardes.
Tú sabes que estas cosas muchas veces pueden dejar heridas espirituales, pero cuando yo pienso que Cristo, el Redentor de la humanidad, nació en un pesebre, en una morada de vacas, y que Moisés fue encontrado flotando en el Nilo, entonces yo me consuelo y pienso que los redentores de la humanidad nacieron en condiciones más precarias que yo. Yo tengo un corazón amplio, grande, gigante para el perdón. De otra manera no hubiera llegado a donde estoy, porque los hombres que son prisioneros de sus resentimientos, que están encadenados a la cárcel del odio, no pueden ascender en la escalera de las superaciones personales. La democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. Es muy fácil gobernar un Estado o gobernar una institución cualquiera por métodos autocráticos. Por eso, en la historia de la humanidad, siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular.